Interrumpimos nuestra programación habitual para adentrarnos en una de las crisis militares más alarmantes y decisivas de la historia contemporánea, una situación que está sacudiendo los cimientos de la hegemonía global. En las últimas horas, desde las turbulentas aguas del Medio Oriente, han surgido reportes escalofriantes sobre un ataque masivo y sin precedentes dirigido contra el corazón mismo del poderío naval de Occidente. Lo que antes parecía un escenario imposible reservado únicamente para las simulaciones de conflicto bélico más pesimistas y catastróficas del Pentágono, hoy se presenta como una cruda y aterradora realidad. El velo de invulnerabilidad absoluta que cubría a la flota marítima más temida de todo el planeta Tierra podría haber sido rasgado y destruido para siempre por una lluvia de fuego balístico imparable. Nos encontramos al borde de un abismo geopolítico que amenaza con reescribir por completo las reglas de la guerra moderna. Nos enfrentamos actualmente a una violenta guerra de narrativas, donde la verdad se encuentra secuestrada detrás del denso humo de las explosiones y la estricta censura impuesta por los altos mandos castrenses. Por un lado, las fuerzas de élite de una nación de Oriente anuncian con fervor y orgullo haber logrado lo impensable: impactar directamente a un superportaaviones nuclear, utilizando proyectiles balísticos de última generación tecnológica. A través de sus múltiples canales oficiales y agencias informativas estatales, aseguran que su ráfaga de fuego hipersónico logró romper y penetrar las defensas antimisiles más sofisticadas jamás construidas por el bloque occidental. Cada palabra emitida por los voceros de este país parece estar meticulosamente calculada para maximizar el daño psicológico, aplastar la moral militar y destruir el prestigio naval de su adversario geopolítico histórico. En la orilla opuesta de este conflicto informativo, los comunicados oficiales del Comando Central, que dirige todas las operaciones navales de la coalición occidental, se han apresurado a desmentir rotundamente estas graves acusaciones. Insisten con una vehemencia inusual en que los escudos antimisiles embarcados funcionan a la perfección, rastreando y desintegrando todas las amenazas aéreas a kilómetros de distancia de la colosal y valiosa estructura de acero. Según su versión oficial de los acontecimientos, la inmensa embarcación de guerra continúa operando con absoluta y total normalidad, lanzando sus escuadrones de cazas y proyectando su sombra amenazante sobre las aguas de la región. Sin embargo, la insistencia sistemática y la inusitada rapidez con la que se emitieron estos desmentidos urgentes han generado una ola de escepticismo monumental entre los analistas de inteligencia militar. Para comprender la verdadera magnitud y el terror subyacente de este acontecimiento, debemos analizar primero qué significa exactamente atacar a una de estas gigantescas e intimidantes fortalezas flotantes en mar abierto. No estamos hablando de un simple buque patrullero, sino de una auténtica ciudad flotante de 100.000 toneladas que surca los océanos internacionales, proyectando un poder de aniquilación abrumador e indiscutible para cualquier estado. Esta monumental embarcación nunca viaja en solitario, se encuentra permanentemente protegida por un anillo defensivo impenetrable que está compuesto por destructores antiaéreos, submarinos letales de ataque rápido y una red de radares. Alcanzar el casco de este gigante de acero implicaría burlar un escudo protector que ha costado cientos de miles de millones de dólares y que representa la cúspide de la ingeniería de defensa. El prestigio estructural y la credibilidad operativa de toda la doctrina de disuasión naval de la primera potencia mundial penden de un hilo extremadamente fino y quebradizo en estos momentos de máxima tensión. Durante casi un siglo entero, ninguna nación soberana del mundo se había atrevido a desafiar frontalmente a un grupo de ataque de portaaviones utilizando fuego balístico pesado y tecnología de precisión avanzada. La simple presencia de estas naves nucleares en las aguas de una región convulsa era suficiente para congelar cualquier intento de rebelión armada y obligar a los adversarios a retroceder en absoluto silencio. Si se confirma internacionalmente que una nación sometida a severas restricciones económicas logró dañar severamente a esta joya de la corona, el mensaje disuasorio para las otras potencias emergentes del bloque oriental sería clarísimo. Es la misma táctica cíclica de engaño psicológico masivo y fabricación mediática de excusas políticas que utilizaron a principios de este mismo siglo para justificar invasiones ilegales y saqueos de recursos naturales extranjeros. Destruyeron naciones soberanas enteras y masacraron a millones de personas bajo la falsa premisa televisada de buscar desesperadamente arsenales de destrucción masiva ocultos que, como el tiempo demostró fehacientemente, jamás existieron en la realidad. La turbia historia de las invasiones se repite frente a nuestros ojos con una desfachatez política que insulta profundamente la inteligencia humana y mancha los principios del derecho internacional humanitario de manera irreversible. Los verdaderos y sombríos motivos de esta nueva agresión son puramente económicos y estratégicos, astutamente disfrazados por la maquinaria mediática como nobles actos de seguridad mundial y supuesta prevención de un desastre apocalíptico nuclear.
La indignante hipocresía diplomática en torno a la justificación del desarrollo balístico oriental se hace aún más cruda cuando observamos cómo las superpotencias aplican leyes diferentes según sus propios intereses comerciales y alianzas militares. Afirman categóricamente que el simple hecho de investigar y poseer cohetes defensivos de largo alcance es un crimen internacional que justifica sobradamente la ejecución sumaria de la cabeza de un Estado soberano extranjero. No obstante, toleran complacientemente y negocian de manera muy activa con severos regímenes dictatoriales en otras latitudes globales que constantemente realizan aterradoras pruebas atómicas desafiantes sin recibir un solo misil de castigo. Esta evidente y descarada doble moral global demuestra irremediablemente que las intervenciones militares en el Medio Oriente jamás han buscado la paz, sino el sometimiento absoluto y humillante de las naciones que rechazan su yugo. Asesinar a sangre fría al máximo y más sagrado representante teocrático de una nación oriental profunda, fusionando trágicamente el agravio territorial con el sacrilegio religioso, jamás podría quedar sin un castigo bíblico. Se trata de un torpe intento descarado y violento de forzar un cambio de régimen político mediante el caos institucional, una apuesta sumamente temeraria que revela la locura absoluta de los estrategas militares, quienes ordenaron presionar indolentemente el botón de disparo remoto desde sus oficinas seguras sabían a la perfección que cruzar esta frontera espiritual desataría inevitablemente los peores y más oscuros demonios de la guerra total asimétrica. Se acercaron soberbiamente al panal de avispas más grande, poblado y letal de la región, lo golpearon fuertemente con un palo de acero y ahora pretenden actuar sorprendidos cuando el enjambre oscurece sus cielos navales. Al adentrarnos más en el análisis profundo de los frágiles sistemas de intercepción naval, descubrimos aterrados que los protocolos de defensa diseñados por el bloque occidental están tristemente estancados en el pasado armamentístico. Los millonarios escudos antimisiles embarcados dependen enteramente de algoritmos clásicos que calculan trayectorias parabólicas muy predecibles, una lógica que resulta totalmente obsoleta y ridícula frente a la extrema maniobrabilidad errática de las ojivas hipersónicas enemigas. Estos avanzados y novedosos proyectiles provenientes de los silos de Oriente cambian violentamente de dirección durante su reentrada atmosférica para evadir sistemáticamente cualquier intento de interceptación por parte de los destructores escolta de la coalición. Enfrentar esta letal tecnología de vanguardia utilizando los interceptores tradicionales occidentales es el equivalente táctico y balístico a intentar detener la furia de un huracán categoría 5 utilizando una simple sombrilla de papel. El gigantesco inventario armamentístico que posee celosamente este desafiante estado teocrático es una verdadera y profunda pesadilla logística que roba el sueño a los planificadores tácticos de la coalición naval internacional diariamente. Cuentan con proyectiles tácticos de rango corto que pueden golpear y volatilizar bases militares vecinas con la precisión de un bisturí quirúrgico sin dar tiempo a que suenen las estruendosas alarmas de alerta temprana. Además, protegen en sus montañas impenetrables monstruosos cohetes balísticos de alcance intermedio que poseen la aterradora capacidad de destruir centros neurálgicos y refinerías de petróleo ubicadas a miles de kilómetros de su plataforma de lanzamiento. Esta letal diversificación tecnológica significa que cualquier agresivo intento de invasión terrestre o represalia naval occidental se estrellará violentamente contra un muro impenetrable de misiles disparados desde múltiples y desconocidos vectores subterráneos geográficos. Si estás comprometido con la búsqueda incesante de la verdad y deseas romper el cerco mediático que las élites imponen para ocultar los horrores de esta guerra silenciada, te instamos a unirte a nuestra creciente resistencia. Suscríbete a nuestro canal de investigación independiente ahora mismo, activa todas las notificaciones de emergencia y ayúdanos a viralizar este contenido vital en todas tus redes sociales para combatir activamente la propaganda corporativa del Estado. Al suscribirte y formar parte activa de nuestra comunidad de pensamiento crítico, aseguras tu acceso irrestricto a los análisis geopolíticos más profundos, valientes y crudos que desafían abiertamente las falsas narrativas de la televisión tradicional. Tu valioso respaldo es el único motor que nos permite seguir financiando este periodismo de combate inquebrantable. Presiona el botón de suscripción en este instante y conviértete en un soldado de la información libre y soberana. Retomando el hilo de nuestra alarmante y crítica exposición de guerra, las recientes declaraciones emitidas por los altísimos oficiales de la Guardia Militar de Oriente añaden una capa de hielo adicional sobre esta crisis global.
Han advertido de manera inquietantemente serena y calculadora que los cientos de proyectiles hipersónicos utilizados durante esta exitosa primera oleada de castigo representan apenas una fracción minúscula e insignificante de sus verdaderas reservas balísticas. Aseguran a los oídos aterrorizados del mundo entero haber vaciado únicamente los arsenales más viejos y tecnológicamente obsoletos de sus almacenes ocultos, guardando cautelosamente sus armas apocalípticas más letales para la inevitable guerra a gran escala. Esta aterradora revelación pública funciona como una brutal operación de guerra psicológica diseñada para quebrar el espíritu de lucha de los líderes y comandantes de las flotas marítimas de la coalición del hemisferio occidental. Las más altas esferas burocráticas y militares de la superpotencia del norte mantienen actualmente un discurso público extremadamente esquizofrénico y errático que oscila entre el negacionismo cobarde y las desenfrenadas amenazas de destrucción apocalíptica. Tras el ataque naval no reconocido, los funcionarios de la Secretaría de Guerra emitieron sendos comunicados prometiendo arrasar sin piedad alguna con todas las fábricas de armamento de la nación oriental hasta reducirlas a cenizas radiactivas. Estas furiosas palabras encierran una inmensa y absurda paradoja estratégica que los periodistas tradicionales ignoran. ¿Cómo prometen destruir hoy una gigantesca maquinaria armamentística que apenas hace unos 12 meses aseguraban haber desmantelado y erradicado por completo? Queda en dolorosa evidencia que las optimistas evaluaciones de inteligencia de Occidente siempre fueron un costoso e imperdonable fraude diseñado para justificar presupuestos inflados, engañando sistemáticamente a su propio Senado y a sus asustados ciudadanos. Este iracundo ultimátum destructivo, emitido apresuradamente por las autoridades occidentales, prometiendo castigar con fuego extremo el desarrollo misilístico de su adversario, representa en la práctica una declaración de guerra abierta y directa inminente. Lo verdaderamente revelador y sintomático de esta furibunda reacción castrense es el instante preciso en el que se produce frente a las cámaras, justo después de que la nación atacante reclamara el hundimiento moral del coloso flotante. Si los misiles balísticos hiperveloces realmente hubieran caído al mar abierto inofensivamente, como jura la narrativa del Comando Central, la respuesta de Occidente habría sido simplemente diplomática y llena de sarcasmo burlesco ante el fracaso ajeno. La desmedida e incontrolable agresividad verbal de sus generales es el síntoma innegable de una herida profunda y sangrante. Es el rugido agónico de un gigante acorralado que descubre aterrorizado que su escudo ya no funciona adecuadamente. Resulta indispensable preguntarnos seriamente y con urgencia sobre la verdadera capacidad operativa, económica y moral que posee Occidente para sostener una sangrienta guerra de desgaste prolongada en el inhóspito territorio del Medio Oriente actual. Ya han comenzado a perder trágicamente a sus primeros jóvenes uniformados en esta escalada militar absurda y totalmente evitable, encendiendo la mecha del luto que recorrerá lentamente las calles de sus ciudades y pueblos olvidados. La nación teocrática de Oriente no es un país frágil, desértico o desarmado que pueda ser invadido, pisoteado y pacificado en unas cuantas semanas de operaciones aéreas y misiones terrestres como solían hacer en el pasado reciente. Poseen un vasto y escarpado territorio montañoso que funciona geográficamente como una gigantesca fortaleza natural e inexpugnable, ideal para ocultar indefinidamente rampas móviles de lanzamiento balístico y ejecutar implacables tácticas de letal guerrilla asimétrica desgastante. Además de su formidable e infranqueable geografía natural y montañosa, el estado asediado mantiene activa y muy bien financiada a una compleja y expansiva red de feroces milicias aliadas distribuidas por toda la periferia de la región. Esta densa telaraña de ejércitos paramilitares funciona perfectamente como un robusto escudo protector de choque y como una espada de venganza que puede golpear despiadadamente las bases occidentales desde múltiples fronteras de manera simultánea. Si las arrogantes superpotencias marítimas deciden cumplir sus fatídicas amenazas e intensificar drásticamente los bombardeos sobre territorio soberano, encenderán un incontrolable polvorín regional que sumergirá a todo el continente en una conflagración de aniquilación sin precedentes históricos. La magistral asimetría táctica de este conflicto garantiza matemáticamente que los defensores puedan desangrar económicamente a la nación más rica del mundo, forzándola a disparar misiles millonarios para intentar detener amenazantes ráfagas de cohetes muy económicos. Para comprender a fondo la locura demencial e irracional de esta guerra fabricada, debemos analizar el severo impacto sociológico que el magnicidio inicial y los posteriores bombardeos occidentales causaron sobre la mente de los ciudadanos orientales.
Semanas previas al infame asesinato de su venerado líder espiritual, la sociedad civil de aquella nación se encontraba profundamente polarizada, exhausta y dividida por enormes tensiones políticas internas y constantes reclamos contra su estricto gobierno religioso. Sin embargo, los misiles y la agresión asesina de las potencias extranjeras lograron en un solo día lo que ninguna campaña propagandística interna pudo: unir monolíticamente a todo un pueblo bajo el ferviente fuego del nacionalismo. Los planificadores del asesinato selectivo en Occidente, cegados por su arrogancia táctica y su ignorancia cultural, forjaron accidentalmente una indestructible muralla de resistencia ciudadana dispuesta al martirio colectivo para defender con sangre su amada soberanía patria. Hemos llegado a la dolorosa pero vital conclusión de este pormenorizado, contundente y valiente reporte investigativo táctico que pretende rasgar salvajemente la muy gruesa y opaca cortina de mentiras de la nefasta propaganda del Estado opresor. Si esta minuciosa, detallada y cinematográfica exposición narrativa te ha revelado y mostrado la innegable verdad oculta bajo la espesa niebla de la censura castrense obligatoria, te suplicamos encarecidamente que brindes tu fuerza vital a esta trinchera. Suscríbete obligatoriamente a nuestra señal de alerta y canal analítico en este mismo instante. Rompe desesperadamente el criminal cerco de silencio mediático, compartiendo compulsivamente esta urgente información vital con cada persona que logres alcanzar y advertir prontamente. Al formalizar tu suscripción libre de presiones y apoyar abiertamente este valiente contenido periodístico inquebrantable, te sumas conscientemente al último bastión informativo de libre pensamiento, porque entender por completo el engaño geopolítico moderno es sobrevivir a la inminente catástrofe bélica.